Que muy buenos días y gracias por conectaros. Bueno, el webinar de hoy va a ser dedicado a Redinash y vamos a ver pues un método de backup para cada entorno, ¿vale? Vamos a ver que con Redinash vamos a cubrir todas las necesidades desde el hogar hasta la pequeña y mediana empresa y, bueno, sin echar de menos nada que le vamos a tener que pedir a los sistemas de NAS. ¿Vale? Como sabéis, un sistema de NAS es simplemente un equipo de red que lo que va a tener son discos duros conectados, con lo cual nos va a poner todas las opciones que nos puede dar el almacenaje de información, ¿vale? Como vamos a ver hoy, sobre todo dedicado al backup. Bueno, todo esto se va a centrar para evitar precisamente la pérdida de información, ¿vale? Que la pérdida de información hay muchas veces que no contemplamos todas las que hay, ¿vale? Para mí, básicamente, bueno, son tres. Sería el error físico, para mí, digo, el error físico, un virus que nos pueda entrar y que nos encripte absolutamente todo. Y luego, por supuesto, el error humano, ¿vale? Que es el más común, ¿vale? Lo que pasa que a veces, pues, bueno, pues damos por hecho que no va a pasar, pero puede pasar, ¿vale? Puede pasar que una persona sin querer se cargue una partición entera o elimine el directorio que no es, o incluso cuando estamos trabajando con scripts, pues bueno, pues que sin querer nos cargamos la información, ¿vale? Aquí en la slide también tenemos el desastre natural, que para mí no deja de ser, vamos, un error físico. Y luego virus y malware, que bueno, se supone que es todo lo que no sea ransomware y que también nos puede dañar la información. Pero bueno, para mí, bueno, el tener un virus y luego limpiarlo, eso no, bueno, pues para mí no es tampoco problemático. El problemático de verdad son los ransomware que sabéis que lo que hace es infectar uno o varios ordenadores dentro de la compañía y lo que hacen es, en un momento dado, empiezan a encriptar todas las unidades de red y al final el propio ordenador, ¿vale? Con lo cual encripta toda la información, con lo cual sin la palabra clave que tiene para desencriptarlo todo, no vamos a poder salvar nada, ¿vale? Tardaríamos años en poder descubrir esa contraseña, ¿vale? Bueno, obviamente la principal amenaza, y bueno, yo creo que prácticamente todos conocemos a alguien que lo ha sufrido, sería ransomware, ¿vale? Esta diapositiva ya tiene un tiempo, pero bueno, es muy ilustrativa de, bueno, aunque no coincidan hoy en día los tantos por cientos, que seguramente serán a peor, pues bueno, esto es para que nos hagamos una idea. Esto, si no me equivoco, es de hace tres años o algo así, ¿vale? Que el 36% de los infectados, el 36% ha conseguido recuperar los datos. Eso es verdad. Yo, de la gente que conozco que ha sufrido el ransomware, la mayoría de ellos lo han logrado recuperar, ¿vale? Bueno, algunos, por supuesto, incluso pagando, ¿vale? El peaje. El 41%, yo diría que más, de empresas han sido infectadas, porque daros cuenta que es muy sencilla como sabéis, protegernos absolutamente de estar 100% seguros de una amenaza como esta es prácticamente imposible. Y luego todo el problema viene porque cualquiera de los clientes puede abrir un correo que no debe, o puede entrar en una página que no debe, al fin y al cabo ejecutar un código malicioso que puede venir hasta, yo que sé, en un pincho de USB que se abandona adrede en el ascensor del edificio, ¿vale? Bueno, estos números ya no sé si creérmelos, pero bueno, que el 50% han pagado el rescate. Yo conozco a gente que ha pagado, incluso ya no sabe qué ha pasado. Daros cuenta que cuando hacen estos virus, puede pasar que el que lo creó, ese virus, sabéis que básicamente no hace falta saber mucho para hacer un virus de estos. Hay páginas donde prácticamente te dicen lo que tienes que hacer para lograr tu infección. Y hay gente que igual lo hace y luego se lo olvida o no atiende la cuenta de rescate o cualquier cosa. Vamos, a lo que voy es que incluso hay gente que incluso pagando no tiene noticias, ¿vale? Del secuestrador, por así decirlo, ¿vale? Un 22% ha recibido más de una infección. Es obvio, o sea, el que hayas pasado un ransomware no quiere decir que al día siguiente te vuelva a entrar otro. De hecho, tienes probabilidades, porque sobre todo si no sabes cómo entrar en tu organización, ¿vale? En estos casos yo siempre recomiendo analizar bien cómo se ha podido contagiar, ¿vale? Pero francamente es difícil, ¿vale? Y luego, por supuesto, las horas que hacen falta para recuperar los datos. Aquí pues, aparecen 20 horas. Yo en ningún caso he visto gente que tan rápido lo haya recuperado todo, ¿vale? Suele ser bastante más costoso. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que hay que entender es que nuestro negocio es un punto débil, el que le falta información.
pero no de una pyme, sino de cualquier empresa que os podáis imaginar. Cualquier empresa que tenga algo en soporte digital, ya sea mismamente los números de la propia empresa para tener que pagar los impuestos, eso ya es un problema, ¿vale? Con lo cual es que no se libra absolutamente nadie, ¿vale? De hecho, hay mucha gente que delega toda esa responsabilidad en un ordenador y ese ordenador no tiene antivirus o no tiene nada, ¿vale? Con lo cual todo el mundo es susceptible de la pérdida. Entonces, al final es eso, es una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos datos estamos dispuestos a perder? ¿Vale? La respuesta debería ser, bueno, cero. O sea, quiero decir que yo, de las carpetas que yo diga que no sé que son sagradas, pues no se debería borrar, no se debería perder absolutamente nada. Y para eso es simplemente tener un poco de gastar un par de días en definir una buena estrategia, ¿vale? Eh, a la hora de decidir cómo realizar un backup, bueno, pues todos conocemos el famoso USB, vamos, disco duro por USB, que a mí me da muchísimo miedo, ¿vale? Bueno, aquí pone pues, porque se corrompe fácilmente, porque es un proceso altamente manual y sin centralización de datos. Bueno, la última no tiene por qué ser así si solo tienes un disco, pero bueno, al final un disco, sobre todo si es mecánico, en una unidad externa, pues es muy susceptible de que, bueno, de que de aquí a 3 meses reciba un golpe, ¿vale? Un golpe aunque sea mínimo, ¿vale? Un golpe de, bueno, de encima de la mesa, simplemente, o que se nos caiga de la mesa al suelo, por supuesto, o cualquier cosa, bueno, pues se nos puede dañar el disco y, bueno, pues todo lo que teníamos ahí guardado, pues se nos puede ir al garete, ¿vale? Temas de almacenamiento masivo tipo cintas y tal, pues bueno, lo primero tienes que encontrar a alguien que la sepa manejar, suelen ser de acceso secuencial y bastante, bueno, son, bueno, maneras peculiares, ¿vale? De guardar mucha información, pero luego para acceder a una información es lenta y luego bueno, no deja de ser un consumible que se puede fastidiar y bueno, y sobre todo que las copias son bastante lentas y luego, a no ser que tengas un robot, vas a tener que hacer un intercambio de cintas como antiguamente bastante elevado. Y luego está el tema del cloud, que hay gente que simplemente oír la palabra nube o cloud, o hay entornos, ¿vale? Donde no gusta absolutamente nada, ¿vale? Y es normal, ¿vale? Es simplemente cuando estamos delegando algo bueno, fuera de nuestras competencias, que lo hacemos habitualmente, ¿vale? Que todos delegamos, yo qué sé, la seguridad de nuestras vidas en el fabricante del coche que ha fabricado los frenos y nosotros no sabemos cómo funcionan. Pues esto sería igual, ¿vale? Es simplemente que saber que, bueno, que la nube no la vamos a controlar nosotros, no la vamos a proteger nosotros y no vamos a saber exactamente cómo está, ¿vale? Obviamente confiamos en empresas que lo hacen y ya está, ¿vale? Y es más bien una relación de confianza, un acto de fe. Bueno, pues Redinas entra aquí como, bueno, planteándose ser el mejor plan para el backup, ¿vale? Y aquí lo que me interesaría hoy es que nos quedaran claras bueno, las tres filosofías o las tres formas más gordas para que nos aporten los 5 niveles de seguridad que veamos luego, ¿vale? Básicamente, con Redinas lo que vamos a poder tener es una recuperación de desastres. eh, Vamos a ver, aparte de hacer de que nos gestione todas las copias en tiempo real de cambios que yo voy haciendo en mi información, tengo que tener una manera muy sencilla y muy rápida de recuperar esa situación anterior, ¿vale? Que sería la recuperación de desastres. Bueno, a mí cuando me ha tocado vivir algo esto, generalmente es más lo que se tarda en decidir que vamos a recuperar ese desastre que en recuperarlo en sí, ¿vale? Porque una vez que empezamos a recuperar el desastre, obviamente ya lo hemos declarado como zona catastrófica, ¿vale? Pues ese suele ser el problema, ¿no? El problema, bueno, no problema, ¿no? Sino esa fase cero de problema con datos en la que prácticamente ningún responsable de IT he visto yo que le sea fácil decir, sí, está todo borrado, está todo perdido, vamos a tirar de copias, ¿vale? Esa fase de negación, ¿vale? Que contrastas con compañeros que te dicen, sí, 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 está todo borrado, ¿vale? Bueno, no tiene nada de gracioso, de verdad, ¿eh? Bueno, entonces, la recuperación de desastres para nosotros va a tener dos grandes maneras, ¿vale? La primera son unos snapshots típicos, o sea, los que se usan en todos los NAS, y nosotros vamos a tener a una frecuencia hasta horaria, que sería lo más rápido,
y luego basándose en que no les voy a tener que prestar nada de atención, o sea, yo le voy a decir que me grabe cada hora este directorio y automáticamente, si le digo que sea de modo inteligente, lo que va a hacer es que las copias de más de una semana, pues no me mantenga todos los snapshots de cada hora, sino que con que me tenga uno de cada día me vale y luego así hacia atrás, ¿vale? Igual las copias de hace 2 años me merece la pena tener una por mes, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo esto lo que se trata es que con los snapshots no solo voy a tener una foto, una foto de toda la información en el momento en que hago el snapshot, sino que con los sistemas operativos de ahora vamos a poder tirar de versiones de documentos, ¿vale? A mí no me gusta mucho esa opción, pero está ahí, ¿vale? En gente que... Yo siempre pongo el ejemplo de la gente que escribe un libro, ¿vale? Una novela. Entonces, yo podría ir a una versión del documento de hace 2 meses, ¿vale? Y ver cómo iba el libro o por dónde había tirado, ¿vale? En temas de códigos de empresas que se dedican a la programación también es importante, ¿vale? Sabíamos que todo iba bien, hombre, para eso está el versionado, pero bueno, que sabíamos que todo iba bien el 15 de julio del año pasado, pues bueno, automáticamente puedo recuperar la información que más se le acerque o el día, o sea, anterior a esa fecha o posterior a esa fecha, para yo saber que tengo el contenido de esa fecha, ¿vale? Luego vamos a tener, esta recuperación de desastres sería, bueno, aquí la tengo puesta como si fuera en el propio Redis, ¿vale? Nos va a ofrecer un backup híbrido, ¿vale? Híbrido ¿qué va a querer decir? Lo vamos a ver en la siguiente slide, que todos los métodos que tengo yo de backup, en vez de elegir uno y centrarnos en uno, yo recomiendo siempre hacer una mezcla de todos, ¿vale? Porque todos al final tienen pros y contras, con lo cual si yo cojo todos los métodos, lo que voy a tener es, bueno, pues digamos que más difícil la pérdida total de información, ¿vale? Que no debería ocurrir, ¿vale? Si hacemos una buena política, no, deberíamos estar cubiertos de 1 o incluso 2 fallos, ¿vale? De que se me rompan los discos, de que se me moje un redinazo, de que se me eche a arder el edificio entero, ¿vale? O sea, todo lo podríamos tener contemplado y siempre podríamos tener una copia, ¿vale? Para todo. Simplemente es pensar, ponernos en el peor de los casos, porque puede ocurrir, ¿vale? Y luego todo esto, ya sabéis que la filosofía de NetGear es una configuración sencilla, ¿vale? La mayoría de los casos, sin saberlo, digo, el día que nos llega el Redis, estamos emocionados, nos ponemos a crear los recursos y sin darnos cuenta, ya automáticamente por defecto suelen tener activadas las snapshots, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ya según voy aprendiendo a cómo manejar el Redis, voy a ver que sí, que efectivamente desde el día que lo instalé estoy teniendo un respaldo de esa información. Por así decirlo. Daros cuenta que un Redis, si lo ponemos, lo ponemos un lunes, empezamos a llenarlo, él por sí solo solo ofrece uno de los niveles, no, 2 de los niveles, de los 5 niveles de seguridad que veamos. Luego en el slide donde los explico, os haré ese inciso, ¿vale? Yo, de hecho, por ejemplo, en casa lo tengo así, o sea, no he perdido tiempo porque soy un desastre y no tengo unas copias entre Redis y sí tengo varios Redis, ¿vale? Sobre todo para hacer pruebas, pero que no he perdido ese tiempo en diseñar bien mi política. Yo lo que hago es basarme en la seguridad, en la básica, ¿vale? Que sería en la de respaldarme frente a pérdidas por daños de disco, ¿vale? Luego lo vamos a ver en un slide, ¿vale? Bueno, en que el backup híbrido, el concepto en realidad es jugar con estas 3 opciones, ¿vale? Esto sí que lo tendremos que tener claro hoy para convencernos ya de una vez de que la próxima vez que tengamos presupuesto o si lo tenemos ya, deberíamos adquirir mínimo un Redis o bien para casa o bien para un entorno de trabajo, ¿vale? Incluso vamos a ver hoy que podríamos incluso compartirlo, ¿vale? La primera de las 3 opciones es que nos va a ofrecer automáticamente una sincronización automática entre todos los dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, solo por el simple hecho de que ponga el Redis en la red y si en los clientes lo que hago es trabajar en la unidad de red o subir la información o, bueno, al fin y al cabo, trabajar todos en la unidad de red, lo que hago es no gastar tanto disco en los propios ordenadores y además lo que voy a tener es todo centralizado, ¿vale? Y yo me encargo de la seguridad. Entonces, mañana me roban o pierdo o destruyo uno de los portátiles y automáticamente no pasa absolutamente nada porque lo tengo todo replicado en el Redis, ¿vale? Esto no lo veremos hoy, pero, por ejemplo, sistemas operativos de estos como, por ejemplo, el OS X, donde le puedes decir que tenga absolutamente toda la copia del sistema operativo y de datos en un disco, en una unidad externa, esto nos lo va a permitir Redis, ¿vale?
de tal manera que si perdemos un portátil Mac, al día siguiente le damos a la función del Time Machine, creo que se llama, y automáticamente recupera la última copia hecha, que si lo tenemos configurado, pues es prácticamente pues la última vez que haya conectado el ordenador a la red, ¿vale? Con lo cual, digamos que eso y todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Protocolos de Windows, FTPs, bueno, cualquier manera de subir o de bajar archivos, lo vamos a tener disponible en Redinas. Esa sería la primera resolución. La segunda es, a mí me gusta mucho el tema de cómo, como Netgear, no, cómo Redinas protege la inversión, ¿vale? Una vez que tengo y lo veo, no hago más que verlo año tras año, ¿vale? La gente que tiene un Redinas y se le suele quedar pequeño porque va creciendo, porque calcularon mal el número de discos o el número de bahías, o sea, de tamaños de discos o el número de bahías, lo que hacen es adquirir otro Redinas, obviamente porque les ha gustado, y entonces lo que hace Redinas es proteger bastante la inversión, haciendo que el Redinas que retiras, por así decirlo, no lo retires, sino que lo dejes como copia del nuevo, ¿vale? Y parece mentira, ¿no? Que compremos, por ejemplo, uno que es 5 veces más rápido que el que voy a retirar, pero el que voy a retirar no me hace falta tanta velocidad y lo único que quiero es que todas las noches me haga un backup el backup del backup, ¿vale? Del principal. Para eso no necesito tanta información, pues se puede ir haciendo durante toda la noche y no voy a tener ningún problema, ¿vale? Eso sería la segunda de las opciones. Y la tercera sería usar la nube, ¿vale? Otras nubes que no sean las de Netgear. Por ejemplo, ahí tengo varios ejemplos de los de Amazon, el Microsoft Azure o no sé cómo se llama la de Microsoft. El cliente ahora no me sale, Google Drive y Dropbox. Cualquier nube de las que haya mañana, cuando haya otra, pues simplemente nosotros implementaremos el cliente y ya está, ¿vale? O sea, porque son plataformas que van cambiando, ¿vale? Sabéis que actualizaciones salen las que hagan falta, ¿vale? En cuanto hay aplicaciones nuevas que soportar, ¿vale? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es la copia del Redinas, automáticamente se me va a subir o a poner en una de esas nubes. Si queréis el ejemplo igual más fácil de entender sería que yo, por ejemplo, una de las carpetas que uso en el Redinas, aparte de hacer snapshot, aparte de copiarla todas las noches a otro Redinas, pues lo que hago es subirlo a Dropbox. Con lo cual, en el peor de los casos, que se me queme la SD1 y se me inunde la SD2, pues lo tengo todo en Dropbox, ¿vale? Por eso os digo que, teniendo en cuenta todos los escenarios, no deberíamos tener sustos gordos, ¿vale? Bueno, la opción 1, un poco más explicada, sería pues eso, la foto que veis ahí, ¿vale? Un entorno ahí de coworking, un montón de gente trabajando y vamos a estar todos trabajando en la misma, digamos, fuente de información. Para eso ya están preparados los sistemas operativos, ¿vale? O sea, ya Microsoft te permite estar trabajando en una hoja Excel y mientras otra persona entra, pues te va a advertir, oye, este archivo está abierto por esta otra persona, mira a ver si lo quieres copiar, renombrar o activar las anotaciones de versiones y todo. Pero bueno, que eso está ya todo controlado. Incluso no es mérito del REINAS, pero sí de los sistemas operativos. ¿Vale? ¿Qué nos va a ofrecer esto? De manera incluida, por así decirlo, en el precio, que no hay que pagar nada adicional, pues simplemente si registramos como debemos en Ready Cloud nuestro Redinas, toda esa gente que veis ahí cuando llegue a casa va a seguir trabajando exactamente igual y exactamente en la misma fuente de datos, sin VPNs, sin redirecciones de puertos y sin DNS dinámicos o IP fijas, ¿vale? Simplemente es un pequeño cliente que lo que te va a hacer es crear una conexión con tu Redinas y va a hacer como hace Dropbox, ¿vale? Para que lo entendáis. O sea, estamos escribiendo en el disco duro local y el servicio lo que hace es, en cuanto ve que un archivo ha cambiado, pues lo sincroniza con la nube, ¿vale? De tal manera que solo sube cambios para usar bien de manera eficiente el acceso a Internet, ¿vale? Por supuesto, cualquier cosa que se os ocurra aquí digamos que de pros y contras de tener un acceso a Internet rápido o no, está claro que aquí también hay que usarlo, ¿vale? Si yo pretendo que mi ordenador tenga un backup de todo lo que hay en el Redinas, pues una de dos. Lo primero es que no creo que me entre en el disco duro. Daros cuenta que un Redinas estamos hablando siempre de teras y un portátil es raro que tenga más de un tera o incluso un tera, ¿vale? Lo que hace esto, al contrario de Dropbox, es que tú le puedes decir qué carpetas sí tienen que estar 100% sincronizadas con el PC y otras carpetas que simplemente, bueno, si las abres puedes navegar sobre ellas, si trabajas sobre una carpeta sí se la bajará, pero el resto, por ejemplo, no te lo va a bajar.
y hace bien, porque si no sería absurdo. Por supuesto, esa sincronización, la primera vez que se hace, obviamente, tiene que pasar toda la información, ¿vale? Con lo cual, daros cuenta que, claro, si tenéis 6 megas, una DSL de 6 megas, pues bueno, pues eso, echad números, ¿vale? Bueno, este sería un poco más en ejemplo cómo quedaría el tema de, bueno, por así decirlo, del cloud privado y movilidad, que sería el caso más, el primero que usamos de Redis, que nos permite gestión completa e intercambiar archivos desde el lugar de trabajo o desde fuera, como hemos visto. Windows va a trabajar con un sistema de mapa de unidades de red donde yo le puedo decir que, bueno, pues que todos los empleados se conecten a una cierta unidad de red cada vez que enciendan el ordenador, con lo cual lo van a ver como una unidad más. Y luego vamos a poder administrar la aplicación desde cualquier navegador sin tener insight, sin tener nada de nada. Simplemente se llama Ready Cloud y nos va a permitir eso, nos va a permitir incluso llegar a la interfaz de, vamos, que si el de IT está fuera de la empresa, nos va a poder crear una carpeta nueva o cambiar unos permisos o cualquier cosa, ¿vale? O sea que está todo pensado y además es importante, aquí no hay costes de licencias ni nada de eso. La segunda opción que sería más dedicado al disaster recovery. Bueno, aquí en este ejemplo nos la centran con Redis, ¿vale? Aquí sin meternos en la parte técnica, lo que sí voy a comentar es los dos tipos de backup de recursos que tiene Redis, ¿vale? Una es el típico snapshot que hemos visto, que lo que hace es copiar, tener una captura, digamos, en el momento que realizamos el snapshot, y luego él lo que va a hacer es en los siguientes snapshots va a copiar o borrar solo lo que cambia, ¿vale? Si yo tengo una unidad de 1 tera, o sea, un snapshot de 1 tera y lo que hago es añadir un fichero de 10 megas, pues el incremento, o sea, el siguiente snapshot me va a ocupar solo esos 10 megas, ¿vale? En Redis lo que te va a hacer encima es hacerlo a nivel de bloque, ¿vale? Y esto es nuevo, esto no todos lo hacen, ¿vale? No todos los NAS. Lo que te va a hacer es un tratamiento binario, ya no va a ser tanto qué archivos han cambiado bueno, qué archivos y qué contenido ha cambiado, sino que esto lo que te hace es, el volumen lo trata como un montón de clústeres de información y lo que te va a grabar es de manera binaria. Es decir, yo no voy a saber lo que ha cambiado, pero sí va a cambiar unos sectores. ¿Eso qué nos va a hacer? Pues que sea muchísimo más rápido y sobre todo en sitios donde tengamos la conexión a Internet un poco más modesta, pues nos va a favorecer, ¿vale? Porque ahí no va a haber envío redundante de información, simplemente va a ser pues lo justo y necesario. ¿Vale? Esto siempre he pensado, se puede hacer en local o también apoyándonos entre diferentes NASes. ¿Vale? Y la opción 3 sería, bueno, otra vez no vamos a verla, la parte de la pública, ¿vale? Es cualquier recurso que nosotros tengamos, simplemente hay que, ya que tenemos, si tenemos un Redis, si tenemos un Dropbox, pues sí, no estaría mal decir, bueno, pues instalo el cliente de Dropbox y lo que va a hacer es tener una carpeta se va a comportar en este caso, siempre que hablemos de nubes que no son las nuestras, se va a comportar como un cliente más, eso es importante, ¿vale? Redis va a ser como un portátil más conectado a ese Dropbox. Es decir, que si yo cambio algo en esa carpeta, automáticamente se me va a cambiar en Dropbox y viceversa, ¿vale? Si una persona que está fuera y que es otro ordenador que no es el mío y cambia en una carpeta que yo tengo compartida con él, pues lo que va a hacer es el Redis, como está siempre encendido y está hablando con el servidor de Dropbox, va a saber que esos ficheros han cambiado y me los va a cambiar en tiempo real, ¿vale? Esto es, yo creo que aquí el truco de esto, que más de uno se ha liado, simplemente es entender que Redis se comporta como un cliente más de Dropbox, ¿vale? Entonces, otra vez vuelve el ransomware. ¿Por qué? Porque ransomware, si os dais cuenta, muchas de las ataca también a muchas de las políticas de backup, ¿vale? Por ejemplo, acabo de decir que nosotros hacemos snapshot cada hora. Imaginaos un ransomware que nos entra un viernes en verano, un viernes a las 8 de la noche, ¿vale? Pues lo más normal es que igual nadie se dé cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Pues que el virus va a tener todo el fin de semana para encriptar absolutamente todo y encima, peor todavía, nuestra política de backups lo que va a hacer es hacer snapshot y snapshot y snapshot del contenido que ya está encriptado. Yo no lo quiero para nada. Yo no quiero tener copias de algo que no me sirve para nada, ¿vale? ¿Por qué es tan importante los snapshots?
porque voy a poder tirar, pues eso, voy a poder tirar hacia atrás, voy a irme al jueves, voy a irme al viernes por la mañana y voy a ver cuándo. Lo primero, voy a saber cuándo y por dónde se ha empezado la infección, porque voy a ver diferentes fotos, ¿no?, de la información. Y lo segundo, voy a poder, más importante, voy a poder saber cuándo estaba toda la información íntegra o cuando las pérdidas eran mucho menores. Daros cuenta que aquí todo el trabajo del viernes obviamente se habrá perdido. Imaginaros que somos editores de vídeo o programadores. Pues, obviamente si ya estaban las unidades encriptándose, pues seguramente lo pierdas. Pero bueno, que has minimizado el tema, ¿vale? También a la hora de rescatar Snapshot te va a dejar recuperar 2 snapshots. Si tú quieres, por ejemplo, bueno, pues ver cómo estaba este tal archivo o este otro, ¿vale? O, por ejemplo, imaginar que estamos trabajando en un contrato, en un documento y no estaba encriptado a las 7 de la tarde, pues puedo restaurar la foto de las 7 de la tarde que tiene prácticamente el 80% todo encriptado, pero sacar mi documento, ¿vale? Bueno, en resumen, el mejor aliado para este tipo de virus va a ser siempre una política eficiente con Redinas, ¿vale? De hecho, de otras maneras sería bastante complicado, ¿vale? Con el disco duro externo que hemos visto antes o, bueno, las cintas ya podría ser hasta catastrófico, ¿no? Que encima pisemos la copia del lunes, pisemos la de la semana anterior y sin querer pisemos con información encriptada. Eso ya sería para, para pasarlo mal. Los 5 niveles, esto es la otra cosa que yo quería que hoy tuviéramos súper clara, ¿vale? ¿Qué niveles de protección nos va a ofrecer Redinas, ¿vale? Pues yo lo resumo en estos 5, ¿vale? Lo primero, error físico-mecánico, que eso lo que vamos a hacer es delegar en el RAID. Sabéis que un RAID es un sistema, es un sistema que nos permite crear un volumen, que para nosotros, para nuestra cabeza, es como un disco duro, lo que hacemos en un disco duro cuando lo metemos en Windows, ¿vale? Nosotros lo primero que hacemos es formatearlo, particionarlo y formatearlo, ¿vale? Pues digamos que el volumen, que sería ese disco con varias particiones, pues esto sería lo que sería un RAID, ¿vale? Pero con la funcionalidad de que son varios discos, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a poder? Pues añadir tamaño, añadir velocidad, añadir redundancia, ¿vale? Entonces, el primero de los, digamos, de los niveles de seguridad es que yo, como tengo 5 discos, pues lo que voy a poder hacer es que me pueda fallar uno, ¿vale? El segundo sería snapshot incremental, es decir, para mí es otro nivel de seguridad. Ahí me va a proteger de los errores humanos, de encriptaciones, ¿vale? Luego, backup en otro NAS, eso lo que hago es, pues bueno, no poner... o sea, no poner todos los datos en el mismo NAS. ¿Por qué? Porque, bueno, pues imaginaros que se me quema el RediNAS, ¿vale? O sea, la oficina, perdón, pues entonces podría tener los datos en otro RediNAS. Luego, para el deterioro físico y la gestión de esos datos, bueno, existe la funcionalidad BitRot, bueno, que no nos vamos a meter en la parte técnica, pero bueno, es una especie de nivel de comprobación a la hora de poder, bueno, sobre todo de fallos unitarios y para protegernos de ciertos fallos que a veces dan los discos, ¿vale? Que estadísticamente te dan, que a veces escriben mal una cosa que tienen que escribir bien y entonces luego a la hora de leer los datos, pues digamos que es una redundancia, ¿vale? Un checksum que lo que nos va a permitir es poder sacar ese dato perdido. Y luego lo que habíamos dicho antes del Cloud Backup, que es encima saber que podemos apoyarnos en la nube, ¿vale? Bueno, y todo esto siempre desde la sencillez, ¿vale? Por eso, bueno, aquí otra vez se hace especial hincapié en que simplemente con el gesto de añadir un Redinas vamos a tener backup en todos los PCs, un plan de recuperación y una solución cloud, ¿vale? Esto es más o menos lo mismo otra vez. Todo esto sin incrementar el precio. ¿Quién está destinado a usar un Redinas? No me gustan los números, ¿vale? Pero bueno, cualquier empresa. Para mí, no me gustan los números, me refiero a los porcentajes, porque eso a veces es como generalizar, ¿vale? Entonces yo ni los miro. Pero bueno, las empresas cualquiera, ¿vale? Hasta un kiosco tendrá que tener un inventario o una copia del TPV. Y si lo pierde, seguramente lo pase igual de mal que una consultora cuando pierda el 10% de su información. Los negocios que no realizan un backup, que son muchísimos, pero muchísimos, que no se dan cuenta de lo importante que es el ordenador ese que tienen ahí lleno de polvo y que les puede fallar porque además ya tiene 15 años el ordenador, ¿vale? Y luego aquí la típica anotación de que recrear 20 megas de datos de ventas puede costar 10.000 euros, pues sí, me lo puedo creer, y que 20 megas de datos creativos obviamente no tienen precio, pues porque si tú has dado con el logo al final que te han pedido y tal, pues bueno, pues el volver a reproducir es lo de siempre, ¿no? La creatividad. Bueno, en modelos de negocio es más o menos lo mismo que acabamos de ver. Este sería un ejemplo, 2 edificios, yo voy a tener un Redinas en cada uno de ellos y el segundo, el que veis a la izquierda, sería el simplemente preparado para
recuperar desastres y sería como destino del principal, que sería el que está en el centro de la slide, ¿vale? Y luego el resto de sedes accederían accederían a él. Esto sería ya una estructura bastante compleja, ¿vale? Ya aquí hay 3 niveles de NAS. Bueno, el modelo apoyado en cloud, pues igual, pero en vez de tener un destinatario que sea un Ready NAS, pues podría ser la nube. También se podrían mezclar, como hemos dicho antes, pero bueno, este sería el ejemplo de basándonos en la nube. Por supuesto, aquí sí hay costes, ¿vale? Porque si hay cualquier cosa en la nube, pues, tiene un coste, como creo que lo tengo por ahí en una slide, ¿vale? Otro caso de uso o negocio que tendremos aquí sería eso, que con el cloud privado lo que yo puedo hacer es que, en resumen, es que yo puedo hacer mi propio Dropbox, ¿vale? Pero encima no tengo límite de usuarios ni límite de información. Yo bueno, el límite de información la pongo yo con los discos y el límite de usuarios lo pongo yo, pues dependiendo a qué usuarios cree yo. Pero que no hay costes de licencias ni nada de eso. Pero es importante saber eso, que yo mañana tengo que borrar un usuario, lo borro, o sea, que vamos a tener 100% el control, ¿no? El control de esa autentificación, ¿vale? Y, por supuesto, no hace falta ni VPNs, ni IPs fijas, ni nada de nada, ¿vale? Bueno, esto sería darle más vueltas a lo mismo. Bueno, pues te lo va a comparar porque luego tengo una comparativa de precios. Antes eran con 15, ahora con 25 usuarios, ¿vale? Aquí, no sé, se podrían más, ¿vale? Pero bueno, esto es un ejemplo de sustituir la cuenta que tenemos business de Dropbox, que incurre en un gasto, en esto, que probablemente tengamos el Ready NAS ahí, bueno, pues sin usar en este aspecto, ¿vale? Y podría estar. Esto sería un cálculo. Ya os digo, este tiene varios años este cálculo, pero me da igual que sea exacto o no. Es simplemente saber que un Ready NAS con Ready Cloud, el Ready Cloud es gratis, con lo cual solo ponemos ahí el coste del Ready NAS, ¿vale? Que en este caso, o por aquella época, serían 2.800 euros y cualquiera de las, o sea, te contempla como si fueran 5 años de uso, ¿vale? Suponiendo que solo van a funcionar el Ready NAS 5 años, que como sabéis, pues lo normal es que sea más, porque luego estiramos las cosas. Pues te lo compara con una cuenta de empresa de 25 cuentas de Dropbox, de Google y de OneDrive, ¿vale? Los costes, ya os digo, no hagáis mucho caso porque a lo mejor ahora está más barato, pero desde luego que sí os digo que suele salir más barata la opción de Ready NAS, ¿vale? Más barata y además que no va a eso. Bueno, y aquí no nos vamos a extender mucho más, simplemente que quedaros con que en la familia de Ready NAS vamos a tener 2 tipos de Ready NAS, vamos a tener los desktop y los enracables, ¿vale? Aquí sí que para gusto los colores, ¿vale? Porque como podéis imaginaros, tenemos desktop que son mejores que vamos, que el factor de forma no quiere decir que sea mejor, o sea, que porque sea enracable no quiere decir que tenga el mejor Ready NAS que hay, sino que tenemos de gama justita enracables y también de desktop. Y igual, eso sí, el mejor de todos da la casualidad que es enracable porque es el de 60 bahías, ¿vale? Es una maravilla de equipo, ¿vale? Pero bueno, que por ejemplo en el 4312, el 4312, que sería para mi gusto para mi gusto sería el mejor, ¿vale? El otro, el de 60, a mí me cuesta, ¿no? Es decir, ostras, me tengo que poner con 60 unidades, ¿vale? Yo casi prefiero varios 4312 y distribuyo un poco, sobre todo con los discos que hay ahora, ¿vale? De más de 1 tera por cada drive que metéis, ¿vale? Y luego la gama alta de desktop serían la 628, 626, que serían 8 y 6 unidades respectivamente. Los de gama más alta tienen interfaces 10G. Aquí, ojito, ¿vale? Cuando estamos metiendo varios discos en un RAID, lo que nos va a hacer, lo primero que nos va a hacer es cambiar la velocidad, ¿vale? La velocidad de acceso al disco que tenéis en un ordenador, en el ordenador que estéis ahora mismo, es un disco. O sea, es lo que, bueno, pues vale, si tenéis la suerte que sea SSD, pues será muy alta, pero es a un disco. Entonces, daros cuenta que un RAID de 8 discos que estén en RAID 5, en RAID 6, es 7 o incluso 8, o sea, bueno, entre 6 y 8 veces la velocidad de acceso a un solo disco, ¿vale? Eso ya se dispara, ¿vale? Entonces, vamos, por norma general, cualquier Ready NAS va a tener una capacidad de escritura y de lectura bastante mayor a las de usuario, a las de vuestro portátil. No sería la primera vez que veo a algún cliente que al final usa el Ready NAS como
como directorio de trabajo de un servidor, ¿vale? Esto me ha pasado en más de uno. Y yo decirles, anda, ¿y por qué lo estáis usando si luego no lo tenéis bien respaldado? Oye, no, bueno, porque el día de que pusimos el servidor hicimos las pruebas de acceso a disco y nos daban mucho, mucho mejor las del Redinas, ¿vale? Lo que hay que hacer es, si haces eso, pues luego tener en cuenta que ese Redinas, el día que te falle, no te va a funcionar nada, ¿vale? Entonces, que pues te tienes que tomar en serio los snapshots, los discos, la política de, lo que hemos dicho antes, ¿vale? La política de backup. Vale, muy bien. Lo bueno es que todos, incluido el más pequeñito, que está aquí en la foto, que sería el RN, el 212, que serían dos discos, desktop, ¿vale? Pequeñito. Todos te van a funcionar con el mismo software, ¿vale? Y además todos van a funcionar, por ejemplo, con VMware para declaración de data stores, ¿vale? O sea que quiero decir que son iguales, del primero al último son exactamente iguales a nivel de software. Cambian las prestaciones del hardware, ¿vale? La memoria, el microprocesador que lleva y sobre todo el número de bahías. Vale, pues bueno, simplemente si os conectáis en la página web de Netgear, ahí te sale muy bien, ¿no? Hasta 12 usuarios, estos son recomendaciones, ¿vale? Yo he visto verdaderas barbaridades y siguen funcionando bien, pero es lo de siempre, ¿vale? O sea, lo que te recomienda el fabricante es pues hasta 12 usuarios, hasta 40, hasta 80 y hasta 120, ¿vale? Pero nosotros nos lo podemos saltar como queramos, ¿vale? Esto es como un servidor, ¿vale? Cuando te dicen un servidor, no es como el wifi, que si te dicen que son 100 clientes los que aguantan, no te aguantan más, sino que estos, bueno, al final vas a tener una experiencia más... eso. También habría que tener en cuenta si esos 40 usuarios están continuamente escribiendo en disco o es una unidad compartida. ¿Eh? Si es una unidad compartida, vamos, me atrevo a decir que hasta con el más pequeñito yo me atrevo con 120 usuarios. Ahora, si son tíos que están haciendo renders continuamente en las unidades, pues obviamente es un medio compartido y se va a notar. Vale, y luego esta sería la foto con los de enracables, ¿vale? Enracables, tanto enracables como esto, lo más importante para mí, el microprocesador, o sea, quiero decir que el microprocesador no lo es, lo más importante es los interfaces y el número de bahías. Número de bahías es obvio porque de ahí va a depender toda la cantidad de discos que yo voy a poder meter y luego, más importante todavía para mí, es los interfaces de red. Si tengo 10G o si tengo gigabit. Y luego, por supuesto, si son los de 10G, saber que tenemos la opción de en cobre o en fibra, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues que lo sepáis, ¿vale? Suele ser más barato de integrar cobre por razones obvias, porque me ahorro los módulos y la fibra, pero bueno, que sepáis que están las dos versiones, ¿vale? Y luego ya, por último, ¿cómo podemos comprar estos Redinas? Pues los podemos comprar vacíos o llenos, no hay término medio, ¿vale? Que yo estoy siempre pidiendo y presionando porque tengamos un término medio, ¿vale? Cuando veamos en nuestro distribuidor o el Redinas, vamos, el modelo de Redinas, siempre lo vamos a ver uno con un 00 al final, que quiere decir que no tiene ningún disco, ¿vale? Los pros que voy a poder poner el disco que yo quiera. Se recomienda usar los discos que nosotros llamamos compatibles. En realidad no es que sean compatibles, es que están homologados, ¿vale? Yo he metido discos que no están en la lista de homologados y no he tenido ningún problema, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, sí es cierto que es mejor que uséis los que pone homologados. ¿Para qué? Para que si algún día hay un problema, pues soporte nos pueda echar toda la mano y sepa que no es culpa de los discos, ¿vale? Obviamente la contra, el otro pro sería que yo pues, compro los discos donde yo quiera, con lo cual voy a tener un precio muchísimo más ajustado, ¿vale? La contra que es, pues que voy a depender del fabricante o el mayorista de los discos para el soporte de los mismos, ¿vale? La opción de Redinas con discos, pues bueno, en resumen, nosotros vamos a pagar el Redinas con los discos llenos, le vamos a tener que decir de antemano si es uno, dos o los que sean teras por cada unidad. Y lo bueno es que cuando se me rompa uno de los discos, es tan sencillo como llamar a Netgear y al día siguiente me viene un señor con uno nuevo y se lleva el viejo y ya está, ¿vale? También tiene reemplazos antes incluso de que fallen y bueno, y servicio de retención de discos, ¿vale? La contra, pues que es un poco más caro. Obviamente hay más de uno que me dice, joder, es que son muy caros vuestros discos. No es que son un pelín más caros, pero no es que sean más caros, es que ahí te están metiendo el servicio de que pueda ir un mensajero y llevarte, vamos, en un día de trabajo, o sea, en un día hábil que te lleve el disco roto y te deje uno nuevo,
¿vale? Pero que encima incluso cuando van a fallar, sabéis que los discos tienen unas tablas, unos contadores, vamos, los suele salir en información de Smart y ahí él sabe, digamos que el Retina sabe cuándo va a fallar un disco y te avisa, con bastante antelación. Te dice, ojito, que el disco 3 me está dando muchos errores de tal y esto quiere decir que lo más probable es que esté al final de su vida, ¿vale? Con lo cual, incluso podríamos hacer un cambio de disco antes de que se rompa. Sabéis que los RAID nos va a permitir que uno o incluso dos discos se pierdan o se rompan sin que perdamos nada de información, ¿vale? Eso sí, cuando metamos el disco nuevo va a requerir de unas horas para que ese disco contenga toda la información necesaria para si se rompe otro, ¿vale? Con lo cual, eso sería a tener en cuenta. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Nos hemos pasado 12 minutillos. Muchísimas gracias por conectaros otra vez. Cualquier duda ya sabéis que nos podéis escribir y nosotros os lo organizamos a preventa@netgear.es y nada, pues nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias y que tengáis buen día.